Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Virgo. Muy bien, mi querido Virgo. ¿Te ha pasado, Virgo, o te está pasando, en la cual tú me dices, Richard, no salgo de una y entro en otra, como que no terminas de resolver lo que es un problema y ya estás entrando en otro problema, mi querido Virgo? Siento esto, cariño. Siento que me dice Richard, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué siento como que la mala suerte me está siguiendo? A veces te preguntas, a veces sientes que hay algo lo que es en casa, o que a lo mejor de repente alguien ha intentado hacer algo lo que es en tu contra, pero tú siempre estás pensando en ello. ¿Por qué las cosas me salen así? ¿Por qué siento el ambiente que está un poco cargado? ¿Por qué de repente esta persona no cambia? ¿Por qué esta persona no valora? Y tú sientes, mi querido Virgo, que esto no es natural. Es como que alguien lo está provocando. O que a lo mejor me dice, Richard, ¿será que estoy pagando algo del pasado? Karma, vamos a suponer. ¿Será que esto es karma? ¿Será que a lo mejor de repente hay alguna maldición que yo estoy pagando? Tú necesitas respuestas, mi querido Virgo. Porque estás saliendo ya de un problema y pasa algo. Un accidente, yo qué sé, te roban, te asaltan, o la persona se enferma, o tú te enfermas, o otra vez empiezan con el mismo problema. Justo cuando ya dices, voy a ver la luz, cuando dices, al fin se acabaron mis problemas, es cuando vuelve a retomarse otra vez todo lo negativo. Vamos a sacar cartas. Vamos a ver, Virgo. Signos, cariño. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Vamos a ver signos. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Leo. Géminis, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Virgo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra D, la letra O y cierras con la letra G, cariño. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z. La carta del 9 de bastos. ¿Ves lo que te había dicho, cariño? Es como que tú me dices, Richard, a veces siento como que el ambiente está frío, como que yo pongo todas las fuerzas, todas las ganas, pero es como que el camino se hace intenso, Virgo. Como que no termina de cuajar las cosas. Tú sientes esto. Y esta carta, si te das cuenta, cariño,
si te das cuenta, también puede ser que alguien esto te lo ha comentado ya. A lo mejor tú me dices, Richard, yo pienso esto porque hay una persona que me ha hecho este comentario, que me ha dicho que posiblemente le pasaba también lo mismo y pues como que tiene mucha similitud con mi caso. Yo en algún momento no pensaba en ello, pero desde que prácticamente me encendieron la mechita, pues no puedo sacarme esto de mi mente. Siento que es tal como está diciendo esta persona, que yo tengo algo. Porque esta carta, cariño, aquí este sujeto tiene como una marca en la cabeza. Quiere decir, corazón, que hay algo que te está carcomiendo. Hay algo que tú piensas que posiblemente te han hecho algo. Pero es porque alguien también te ha puesto esa idea, Virgo. Alguien te ha puesto esa idea. Me quedo hasta sin voz, corazón. A lo mejor no quieren que te diga el mensaje. Puede ser el caso también. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del 7 de bastos, corazón. En estos momentos estás intentando sacar adelante algo. O simplemente resolver una situación, cariño. O arreglar algo en tu vida. Estás poniendo mucha energía, muchas ganas también. La carta también del 6 de espadas. Es como que tú dijeras, Richard, me voy a dar lo que es una última oportunidad. O le voy a dar una última oportunidad. Si esto ya no funciona, pues simplemente yo creo que voy a tirar la toalla. O al final, a lo mejor te vas a hacer una limpia. Puede ser. Porque esta carta, cariño, es una carta que tú te levantas. Tú te levantas y dices, vale, no me voy a rendir, todo está bien, voy a continuar adelante. Pero a la vez sale la carta del 6 de espadas, como diciendo, va a ser, esta es la última oportunidad que le doy. Esta va a ser la última oportunidad que yo voy a darme. Si veo que no funciona, pues simplemente quiero dejar todo ya. Y esto tienes que llevarlo, este mensaje, también lo que es en el amor, en el trabajo, en el proyecto, con tu familia. Yo qué sé, es como que quieres tirar la toalla. Como que me dice Richard, no puedo seguir así. Me siento cansado, cansada. Creo que voy a empezar otra vez desde cero. Y tenemos aquí lo que es la carta del 6 de copas, cariño. La carta del 6 de copas... También te preguntas, ¿y si yo empiezo otra vez desde cero, si yo renuncio a todo, ¿podré tener una oportunidad? ¿O esta persona va a recapacitar? ¿O mi familia va a recapacitar? Porque aquí hay una carta de soledad, Virgo. Una carta de soledad. Si yo de repente le digo a esta persona, como tú estás haciendo malas cosas, pues entonces nos separamos. ¿Va a cambiar? ¿O simplemente al final voy a perder lo que es soga y cabra? Al final simplemente no me va a funcionar nada. Te preguntas. Porque aunque tú quieres hacer cambios, aunque tú estás ya un poquito hartito y hartita de esta situación, también te da un poco de temor empezar otra vez desde cero. Y esto es normal, Virgo. O a lo mejor también tienes un poco de tristeza por esta persona, porque en algún momento vosotros puede ser que todo marchaba bien, pero por cosas X... o simplemente por la magia, pues las cosas han ido cambiando, Virgo. A ti también te duele esta situación. No eres una persona fría, un témpano de hielo. Te duele esta situación, mi querido Virgo. ¿Vale? Porque esta carta es una carta de rescate, pero también una carta de soledad al costado. La carta del 6 de copas. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? El tarot de las manifestaciones, ¿vale? Vamos a ver qué te dice el tarot de las manifestaciones, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. A ver. Dice, para crearlo, proclámalo. Para acelerar cualquier manifestación, piensa, habla y escribe sobre tu deseo, solo en tiempo presente. Te lo vuelvo a decir. Para acelerar cualquier manifestación, piensa, habla y escribe sobre tu deseo solo en tiempo presente. Tengo todo el dinero que necesito. No hay pasado ni futuro en la ley de la atracción. Si lo proclamo como algo que ya es así, el universo estará muy ocupado rápidamente. Entonces,
Si tú, mi querido Virgo, en estos momentos dices, toda la abundancia llega a lo que es a mi vida, entonces el universo comprende que tú quieres esto. Pero si tú dices, ¿será que me llegará dinero? Entonces el universo piensa, cariño, que tú no quieres esto, mi querido Virgo. Piensa esto, ¿vale? El otro mensaje, si tú quieres amor, también tienes que proclamar, tienes que decir, va a llegar el amor verdadero, va a llegar la felicidad, pero con fe. Pero si tú dices, yo no he nacido para amar, pues simplemente nadie llega a lo que es a tu vida, mi querido Virgo. Tienes que actuar con fe, te dice. Por eso, mi querido Virgo, tú tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquila. Sé que en estos momentos quizás estás un poco tenso, tensa, porque tienes esa sensación como que algo está influyendo para que te pasen cosas malas. Porque como hemos visto al principio de la lectura, cariño, tú estás despegando y no sé qué pasa, que luego te quedas a medias. Como que no terminas de concretar. Como que no terminas de celebrar, mi querido Virgo. Pero es importante que tú vibres bien, que des la contra a la mala energía, a la mala vibra, Virgo. Porque si tú piensas en negativo, al final ellos van a ganar, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de los ángeles. El tarot de los ángeles, Virgo. Vamos a ver qué me dice. Me sale la carta del carro. Fuerza de voluntad, victoria, reconocimiento, corazón. No te rindas, Virgo. No permitas que la energía de la nada pueda contigo, porque eso es lo que quieren ellos. Que tú te pongas nervioso, que tú te pongas nerviosa, que tú prácticamente te deprimas y te tires ahí lo que es en cama. Eso es lo que quieren. Cuando uno está con esa sensación, cariño, bajan las defensas. Y luego te enfermas, o simplemente es como un efecto dominó, y empieza a llegar todos los problemas. El carro, cariño, es una carta de rescate, es una carta que te dice, todo va a ir bien, tú vas a poder salir de esto, pero tienes que tener fuerza de voluntad, te dice, para que te llegue la victoria, mi querido Virgo. La carta del 8 de aires, cariño, en estos momentos es como que me dice Richard, por más que tú me digas tantas cosas, no sé qué me pasa que no quiero entender, no sé qué me pasa que no tengo fe, porque es una carta en la cual este personaje se siente rodeado, se siente rodeada ante una situación. Dice, dudas de sí mismo, confusión, libre albedrío. La palabra libre albedrío, mi querido Virgo. La felicidad es una decisión. No permitas que esa energía influya. Ellos, cariño, yo no sé por qué siento, Virgo, que lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás presintiendo, estás en la razón. Yo siento que ellos están intentando hacer algo en contra de ustedes. Pero si tú de repente te deprimes, si tú prácticamente te rindes, ellos van a ganar, Virgo. Tienes que darle la contra. Tienes que ser fuerte. O protégete un poco, Virgo, porque alguien está intentando detener tus pasos. Alguien está intentando bloquearte, mi sacerdote, mi sacerdotisa. O que tú no creas en ti. Puede ser que están haciendo eso, para que tú simplemente estés tímido, para que tú estés con miedo, para que tú pienses que ya no hay solución. Que prácticamente tu mundo ya está perdido, Virgo. Tienes que creer en ti, ¿vale? Porque esta carta, hay muchas personas, Virgo, en tu entorno, o tú de repente estás lidiando con un grupo de personas que intentan como bajar tu autoestima, que intentan posiblemente como verte peor, Virgo. Hay personas que no quieren verte triunfar. Estás teniendo problemas, inclusive puede ser legales, porque sale espadas, cariño, juicios. Puede ser que estás teniendo problemas legales y esta situación te está afectando lo que es a los nervios, a un ataque de ansiedad. Tú quieres, pero tú sientes que esto te supera. Tú sientes que te está superando, Virgo. Eso es lo que pasa en estos momentos. Te recomiendo, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa, que controles los nervios. Controla los nervios, Virgo, porque te sale la carta del 8 de aires.
No vaya a ser que por esta situación tú no puedes dormir, estás con pesadillas, te sientes triste o una persona te ha hecho un comentario que te ha afectado, has escuchado algo quizás, yo que sé, de la persona que te interesa, del trabajo, del proyecto y tú estás nervioso, nerviosa, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tienes que relajarte un poco. ¿Vale, Virgo? Vamos a ver, cariño, qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Dice, luna de miel, aprecia el encanto de unas vacaciones en pareja. Yo lo que siento, Virgo, si tú en estos momentos estás con esa tensión, si tú estás un poco triste, te recomiendo que desconectes. Sal de tu casa, Virgo, porque esa energía remanente te consume. Te consume. Te pasa, Virgo, que cuando tú llegas a casa, dice Richard, siento el ambiente pesado, te da hasta ganas de vomitar, Virgo. O te da escalofrío, o es llegar a tu casa y te enfermas. O te enfermas. Quiere decir que la energía en ese lugar está muy cargado, Virgo. Tú tienes que hacer una limpieza, tú tienes que hacer oraciones, pon una velita, cariño, echa sal por todos los costados, porque ese lugar está cargadísimo. A lo mejor porque has tenido problemas, porque traes problemas de afuera a tu casa y esa energía se queda cargado ahí, Virgo. Tienes que desconectar. Desconecta un día, cariño. Abre las ventanas, las puertas. Quédate lo que es en el patio. Yo que sé, saca una mesita o como una terracita. Pero tienes que desconectar de tu casa. En tu casa la energía está muy caliente, cariño. La energía está muy tensa en tu casa. En tu casa hay algo que se está cocinando. Pero puede ser también los problemas que has venido acumulando, Virgo. Entonces, tienes que hacer algún tipo de limpia en tu casa. Se ha acumulado de mala vibra, de mala energía. Se ha acumulado. O personas que vienen a tu casa, aparentemente parecen amigos, y por dentro, cariño, te están rajando, te están destruyendo, o vienen con malas intenciones, cariño. Puede ser eso. Entonces, yo te recomiendo, mi querido Virgo, yo te recomiendo, corazón, que desconectes. Desconecta, mi querido Virgo. Te recomiendo esto, ¿vale? Me quedo sin voz, cariño. Yo creo que son las energías. Yo creo que con este mensaje es suficiente para ti. Es esto, pero me quedo sin voz, Virgo. Te voy a entregar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Y con esto cerramos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Comparte, a ver si te puede ayudar para otras personas. Dice... Es un vínculo, Madre Tierra, es un vínculo con la energía de Gai. La naturaleza es la fuerza de aprendizaje más rica que existe para aprender a vivir en el plano terrestre. Salga de sus 4 paredes, mira lo que te he dicho, cariño, y parta a la aventura, rodéese de animales y de plantas, respire tranquilamente y profundamente, mi querido Virgo. Las energías te están diciendo, Virgo, que tienes que desconectar. ¿Vale? Deja de estar pensando en ese problema, deja de estar pensando en esa persona, preocúpate en ti, preocúpate en tu crecimiento personal, en tu sanación personal, mi querido Virgo, porque si no, corazón, muchas cargas emocionales vas a reventar. Desconecta. Te quiero, Virgo. Para la próxima te hago tu lectura más extensa, pero es que no sé qué me pasa con tu lectura. Es muy curioso. Me quedo sin voz, cariño. 2 veces me ha pasado. Es esto. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Yo creo que las energías algo están haciendo, Virgo. Te quiero, Virgo. Gracias por tu apoyo.